Durante este año tuvimos dos tipos de visitas de observación. La primera visita fue a la Escuela Secundaria Mixta número 32, Libertador Miguel Hidalgo, que fue de forma presencial, en la cual estuvimos 3 días seguidos obteniendo información. Y la segunda visita fue a la Secundaria Mixta número 9, José Dionisio Asensio Díaz, solo que en esta ocasión fue de forma digital, ya que se presentó una complicación que nos hizo entrar en cuarentena. A lo largo de este semestre, que trabajamos tanto en forma presencial como desde casa, investigamos ambas partes: cómo se organizan, cómo se comunican, cómo se evalúa el desempeño que se puede tener de cada contexto, los roles que se juegan en cada contexto y el cómo se vive el confinamiento aunado con el trabajo desde casa. Y sobre eso es lo que tratará este video, de nuestra investigación en las modalidades de aprendizaje, presencial y a distancia, el contraste de ambas y el caso desde nuestras vivencias en confinamiento. En la escuela secundaria Miguel Hidalgo Libertador, la cual fue la primera visita de observación, nuestro propósito fue conocer y rescatar los aspectos más importantes de la cultura escolar. Nuestra estadía en el salón durante los días de la visita fueron muy definitivos para poder entender y comprender todos los conceptos que están relacionados con lo que conforma la cultura de la escuela. Al iniciar las clases, en cuanto llegó la maestra, comenzó a gritar a todos que guardaran silencio, que se callaran. Eso se repitió en los 3 días de observación, a lo que ningún alumno hizo caso y siguieron haciendo desorden, un poco más bajo, pero después de casi un minuto volvían al mismo volumen y al mismo desorden que tenían al principio. La maestra no ponía el más mínimo orden, no intentaba ni siquiera que sus alumnos se pusieran atención entre ellos mismos al momento de estar hablando. Y como esa docente del principio, tenían otros 5 docentes que eran muy similares. No le hablaban con respeto al grupo, se llegaban a dirigir con ellos de forma despectiva. Les hablaban como si fueran algo que no está entrenado, que no obedece. Y al ver que todos los alumnos hacían lo que querían en el salón, le hablaban como quisieran a los maestros, eran irrespetuosos tanto con ellos mismos como con los maestros, y que solo los prefectos podían hacerlos guardar silencio y poner un orden. Pensamos que el comportamiento era así por ambas partes, porque incluso se llegó a tener una mala experiencia con los alumnos. Esto porque hubo un incidente. Los alumnos de este grupo estaban jugando con una botella de agua en el salón y mojaron a nuestro compañero Ignacio, junto con sus cosas, y malamente en esa hora estaba uno de esos profesores que eran irrespetuosos y desinteresados completamente del grupo, que no dijo nada, no llamó la atención, vio todo lo que ocurrió y no hizo nada. Pero nos dimos cuenta que no era así, porque hubo 3 maestros que nos hicieron ver que las cosas no eran así. Estos maestros, al momento de llegar al salón, lograban hacer que los alumnos guardaran un poco más la calma y el desorden. Los alumnos se dirigían a estos maestros con respeto, e incluso entre ellos mismos, aunque entre estos sea un poco más normal el hablarse de la manera anterior. El ambiente en el salón se llegaba a sentir más relajado. Ellos estaban interesados en sus clases y en lo que decían sus compañeros. Los maestros los motivaban, les decían que sí podían hacer las cosas bien, les hablaban bien, como lo que son, seres humanos. Incluso uno de ellos hasta con cariño les hablaba refiriéndose a ellos al momento de hablarles como hijos, chaparritos o hermosos. Y los alumnos respondían muy bien a ese trato que les proporcionaban esos maestros. Y era completamente reflejado en las clases, el trato, en la atención y en su participación. Así concluimos que los alumnos dentro del salón se trataban a ellos mismos y a los docentes como los docentes los traten a ellos, que el rol del docente es muy importante para la desenvoltura de los alumnos, ya que éste influye de manera estrepitosa, que al final se recibe lo mismo que se da. En la educación a distancia, uno de los mayores desafíos es el que representa el rol del docente,
como mediador y facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Debe desplegar todo su potencial para ofrecer una asesoría académica que aporte al proceso de construcción de aprendizaje que cada uno de los alumnos experimenta. Para adentrarnos en la temática, es importante describir algunas de las características que definen a los sistemas de educación a distancia y las funciones que ejerce el profesor. La enseñanza es un proceso dirigido por un asesor y este utiliza diversas situaciones didácticas para propiciar el autoaprendizaje en el estudiante. Debe estar en condiciones de superar la distancia entre el personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, por lo que la distancia no se convierte en un impedimento para que el estudiante aprenda, sino más que acrecienta el desarrollo cognitivo. Orientar al alumno en la actividad académica que se realiza. Explicar al estudiante la metodología con que se trabaja el área de conocimiento de la especialidad de su materia. Supervisar el avance académico del alumno, motivar al alumno hacia el desarrollo positivo de sus posibilidades y capacidades creadoras, contestar de forma amplia, clara y concisa las preguntas e inquietudes del estudiante. En mi experiencia con esta modalidad, gracias a la contingencia, creo que la sociedad del conocimiento impone retos a la educación. La educación a distancia los asume al utilizar las tecnologías de información y comunicación, que acercan a los individuos no solo para realizar un proceso formativo, sino también para ser parte de una comunidad de conocimiento, ya que se constituye en una estrategia para la institución social. Para crear un ambiente favorable de comunicación, el docente tiene que propiciar interacción más allá de indicaciones o información del curso. Evalúa y retroalimenta las producciones de los estudiantes. Y entonces la educación presencial y a distancia, comparándola con nuestra experiencia a la preparación de la docencia y las observaciones realizadas en las escuelas secundarias en estos semestres, en ambas el papel del docente es de transmisor a motivador en clases presenciales. Es la única fuente de consulta, mientras que en los entornos virtuales a distancia se pueden enriquecer por diversas fuentes de conocimiento. En nuestra experiencia como estudiantes y como observadores de escuelas secundarias, la educación presencial tiene un entorno de aprendizaje físico manejando un espacio en tiempo y real. La educación a distancia se realiza en un entorno virtual de aprendizaje. En la educación presencial, los medios de comunicación empleados son utilizados medios sincrónicos en tiempo real. Mientras tanto, en una educación a distancia, el manejo es una comunicación verbal expresada mediante palabras y no verbal. En la educación presencial, las condiciones de espacio y tiempo de estudio son el lugar donde se realiza el proceso de aprendizaje. Son administrados por el estudiante de acuerdo a su criterio de disponibilidad. En la educación a distancia, son las condiciones de estudio, son gestionadas por el plan de estudio al cual está suscrito el estudiante. Los contenidos de la asignatura en una educación presencial son variados y están en constante cambio para una mayor asimilación del conocimiento. Los contenidos de la asignatura en una educación a distancia es una enseñanza generalizada sin un método de énfasis de difusión del conocimiento de cada estudiante. En la educación presencial, la comunicación es instantánea, donde las dudas son resueltas al momento de haberse suscitado. La comunicación en una educación a distancia es una comunicación asincrónica, por lo que provoca que las dudas no sean resueltas en el momento. La apertura de oportunidades de estudio en una educación presencial se ciñe a un espacio físico. La educación solo puede ser impartida si se cuenta con un espacio geográfico que así lo permita. Y en una educación a distancia rompe con la imposibilidad de no poder adquirir conocimientos si no se está presente en un recinto de estudio. La habilidad más importante que se desarrolla más allá de los aprendizajes obtenidos es la capacidad que tenemos para incorporarnos y adaptarnos a nuevas circunstancias, retos y cambios en donde se ponen a prueba diversas cualidades, entre las cuales está el aprendizaje autónomo
que nos ayuda principalmente a mejorar nuestro pensamiento crítico y creativo.